Buenas tardes a todos. La Feria Internacional de Seguridad quiere darles la bienvenida a este evento tan importante, tan trascendental, tema de importancia transversal para todos los sectores. La Feria Internacional de Seguridad, ustedes saben que reúne cada año 15.000 especialistas y líderes en seguridad en todos los campos de la seguridad electrónica, física e industrial. Y este año pues no la vamos a poder hacer por la contingencia sanitaria, pero mantenemos nuestro compromiso con la academia y con la transferencia de conocimiento. Quiero agradecerle muy especialmente a Mireya Delgadillo, que nos ayudó a coordinar este tema tan importante sobre salud mental en esta tarde. Saludar a nuestro conferencista, el doctor José Contartese, a Ernesto, a Diana, a Sandra y a Mireya, agradecerles por este espacio y por transmitirnos todos sus saberes y conocimientos en este campo de tanta importancia. Yo quiero agradecerles a todos y dejar a Mireya en uso de la palabra. Están en su casa, la Feria Internacional de Seguridad. Este año no va, estaremos en el 2022, pero al final del año vamos a tener un foro de pensamiento estratégico en seguridad, donde el tema de salud mental tiene un taller muy interesante. Entonces, muy pronto nos vamos a volver a encontrar. Mireya, los micrófonos son tuyos, bienvenida. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias, Patricia, muy querida. Muchas gracias a ti también y a Manuel por todo el apoyo que nos han dado y por permitirnos este espacio en sus plataformas tan importantes. Nos unimos varias entidades como son la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, CAPLA y Tradisana, acompañados con Laboratorios Abbott, donde consideramos que es supremamente importante hablar de este tema, dadas todas las estadísticas que hemos encontrado últimamente y que pues, nos está mostrando la situación que se vive a nivel global, porque esto no es una situación en Colombia, esto es una situación a nivel mundial, donde el consumo de sustancias psicoactivas se ha incrementado en una forma exagerada y seguramente que una de las características de los factores que están incidiendo en esto debe ser la pandemia, entre otras cosas que nos contarán después nuestros especialistas. Por eso les damos la bienvenida, les agradecemos muchísimo que nos acompañen en este momento, sabiendo que estábamos terminando el partido de Colombia, pero no se preocupen que quedamos empatados y todo va bien. No perdimos, por lo menos no perdimos, y el primer gol lo metió Colombia, entonces ahí vamos ganando. El que pega primero gana. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por el interés y esperamos que esto que vamos a compartir con ustedes sea un granito de arena para poder ir mejorando la situación de la salud mental de la población en el mundo, porque es muy grave. Entonces, les quiero presentar en este momento al doctor José Genaro Contartese. Es médico psiquiatra, máster en adicciones, profesor titular de la Universidad de El Salvador, psicoterapeuta individual, familiar y grupal. Es docente del Diplomado de Prevención de Adicciones en el ámbito laboral en Colombia, con más de 35 años de experiencia en el campo de las adicciones, lo que le ha permitido ser director de diferentes entidades encargadas de la prevención y abordaje en adicciones a sustancias, así como del juego compulsivo. También ha sido parte de proyectos con Cedronar como en la comunidad. Entonces, bienvenido, doctor José Genaro Contartese. Los micrófonos son suyos y muchísimas gracias por toda su colaboración. Bueno, muchas gracias Mireya por la presentación, muchas gracias a todas las autoridades de la Feria Internacional de Seguridad, a Abbott, a Tradisana, a la Sociedad Colombiana de Medicina Laboral y bueno, también a Ernesto y a Diana que formamos parte de un equipo. Yo trabajo para ellos y hace años que estoy trabajando con el doctor Ernesto, con Ernesto González, que es la autoridad máxima en Argentina y también en Europa en este tema. Así que
un gusto compartir la experiencia en este tema, y bueno, los felicito por el empate, pero bueno, Colombia siempre está para más. Hemos tenido en los partidos bastante dolores de cabeza que jugamos Argentina contra Colombia, así que es un gusto estar con ustedes, y hablando en serio, que son una sociedad realmente tan cálida, tan alegre, que realmente nosotros admiramos. Bueno, empezamos. Diana, tenés la... Ahí está. Hoy vamos a hablar, por supuesto que vamos a tener posibilidades de preguntas, o que ustedes puedan redireccionar la presentación hacia otros temas que les interesen. Pero bueno, en principio vamos a hablar sobre lo que hablamos anteriormente, lo que presentaba también Mireya, sobre todo aportes a salud mental y aportes a adicciones, que tal cual, con toda esta etapa de pandemia que todos estamos atravesados con tantos tiempos de incertidumbre, de angustias, de temores, evidentemente que las adicciones surgen del dolor, siempre el trasfondo de una adicción es el dolor, y en estas situaciones hemos vivido momentos muy, muy difíciles, como decía también Mireya, a nivel global. Así que vamos a tratar de poner un poco de luz y sobre todo prepararnos, ¿no? Con una visión esperanzadora, pero prepararnos para lo que se nos puede venir después. Sí, la siguiente. Esta es la presentación. Bueno, creo que en el ámbito laboral, hace muchos años trabajamos con Ernesto y nos habían llamado a uno de los tantos lugares, y cuando nos llamaron, uno se preguntaba, yo les pregunté, ¿por qué en el ámbito empresarial es necesario trabajar en adicciones? Era una empresa privada, por supuesto, y ellos me dicen, mira, nosotros nos dimos cuenta que tenemos una población de jóvenes que empiezan a haber cada vez más accidentes. Últimamente había una máquina y había un solo poste en toda una plataforma, y un joven a las 2 de la tarde se chocó contra ese poste. Entonces nos dimos cuenta que era fundamental empezar a trabajar en estos temas para prevenir accidentes, para disminuir todo lo que tenga que ver con los ausentismos, y que realmente también para entender un poco cuál es la dinámica del consumo, porque si no es como que hay situaciones paralelas, como si fueran empresas paralelas manejadas, no por los adictos, sino por la enfermedad, por lo que es esta enfermedad que realmente va modificando toda la personalidad de cada individuo y exponiéndolo a situaciones de riesgo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Detección de riesgos y reducción de los eventos asociados, todo lo que es los accidentes de trabajo, no solamente los accidentes que tiene la persona, sino los accidentes que se generan hacia las demás personas. No solo la estabilización clínica y la socialización, sino también recuperar la motivación para trabajar, porque generalmente una persona que está en una adicción a sustancias, o incluso una adicción, que también vamos a hablar, adicción a juegos de azar, por ejemplo, un paciente que estaba a la mañana pensando de qué manera se iba a ausentar del trabajo para escaparse a un establecimiento de juego. O ya desde la mañana, con esa obsesión de jugar, estaba mirando en los azulejos del baño a qué le iba a jugar mentalmente, como si fuera un paño de lotería, y iba imaginando a qué número le iba a jugar. Imagínense una persona así que ingresa en el trabajo. ¿Qué cabeza puede tener y qué motivación puede tener como para emplearla en su trabajo? Por eso hablamos de que es fundamental que haya una recuperación de motivación e intereses, no solamente de sustancias, y también nosotros le decimos a ellos que tiene que haber un compromiso activo. Ahora, la empresa es un ámbito particular y necesario para trabajar con este tipo de cosas, y también es importante que la empresa haga un seguimiento, porque con Ernesto hemos visto muchas veces que se le da licencia laboral, pero si no hay un seguimiento, ese tiempo lo utilizan para no hacer nada, o muchas veces hacen tratamientos
que no sirven y lo único que se logró es perder todo ese tiempo. Entonces, en ese punto, nosotros lo que queremos es que realmente se aproveche el tema. Por eso nos parece fundamental que la gente esté formada específicamente en estos temas. La reinserción o la inserción laboral en muchas de las empresas que hemos trabajado, también, no solamente la familia, sino también los compañeros de trabajo que conocen este tema y los jefes saben cómo hacer, o sea que no solamente que lo reciben posteriormente al tratamiento que realizaron, sino que conocen lo que es la problemática y conocen de qué manera se le puede ayudar, porque muchas empresas cometen el error de ocultar la problemática. Lo van ocultando porque piensan que es de buenos compañeros ocultar al compañero que tiene un problema, incluso en los mismos jefes. Y esto después termina saltando con una situación peor que no solamente no se puede tapar, sino que trae consecuencias mucho mayores. Entonces, por eso creemos que en cada institución tiene que haber un proyecto de tratamiento, tiene que haber una sincronización en la situación y tiene que estar implicado, por supuesto, también recursos humanos. Después hay que trabajar la problemática y también la familia tiene que estar implicada. De alguna forma, nosotros en los seguimientos que hemos hecho en las estructuras empresariales es pensar que es una problemática familiar, no solamente una problemática que padece solamente la persona, lo padece los compañeros de la empresa, porque como decía anteriormente, como los adictos al juego empiezan a pedir dinero a uno y a otro y generan situaciones muy ríspidas porque después no le devuelven el dinero, se genera un ambiente muy malo a nivel laboral, y cuando se enteran cuando la problemática ya está disparada. Siguiente. Para hablar un poco de lo que son, de qué se hace en un tratamiento, ¿no? Una persona que tiene un problema de adicciones, ¿qué se hace? Bueno, por un lado, se trabaja con un encuadre distinto, son enfermedades distintas, o sea que generalmente son gente que hace años que trabajan, que tienen problemas de adicciones. Yo me acuerdo que en una empresa encontré a un muchacho que contaba que tenía 28 años, pero que había empezado de los 14. Generalmente siempre el que vemos nosotros con problemas de adicción no empezó ahí en el momento, sino que hay toda una serie de antecedentes que van saltando de un lugar a otro, incluso en momentos de sus tratamientos muchas veces pueden ser que disminuyan la cantidad de consumo. Y así entran en el trabajo, pero muchas veces no sostienen la presión de algunos trabajos. Entonces, puede ser que tengan una recaída, no quiere decir que una persona que da un test positivo, por eso después es fundamental el que se puedan hacer test dentro de las empresas, porque se hace una detección precoz. Entonces, con un test, uno le da la oportunidad a esa persona de hacer una detección precoz. Cuando hablamos en prevención, está la prevención primaria, la secundaria y la terciaria. En la secundaria es la detección precoz, detectar las situaciones cuando ya existe una problemática. Después también tenemos que trabajar con la historia del sujeto. Si bien hay un síntoma común a todos, que es la adicción, cada sujeto tiene una historia totalmente distinta y cada sujeto entra en las adicciones por problemáticas totalmente distintas. Por ejemplo, ahora en la pandemia hemos visto que han aumentado las adicciones a psicofármacos, han aumentado el alcoholismo, porque la persona se encuentra en su casa encerrada, angustiada, con incertidumbres, entonces no puede dormir porque hay un cambio en los horarios laborales, el trabajo estructura, porque tiene un horario de comienzo y un horario de finalización, y la persona llega a un momento que empieza a dar vueltas, que se queda mirando series hasta tarde, se acuesta a las 3 de la mañana y al día siguiente no se puede dormir. Entonces empieza a abusar para calmar de la ansiedad de psicofármacos y abusa de psicofármacos también para dormir. Entonces hemos visto que en esta pandemia aumento notable de alcoholismo y aumento notable de todo lo que tenga que ver con sustancias ligadas a los psicofármacos. Y cuando la persona se tiene que reinsertar al trabajo, tiene un horario totalmente cambiado, un sueño totalmente cambiado y cualquier tipo de situación que sea consecuencia de esto, lo vemos en el ámbito laboral. Lo biológico. Hay una cuestión psicológica, una cuestión biológica, lo que hablamos de las comorbilidades. Muchas veces detrás de una problemática de adicciones hay una problemática que tiene que ver con
con ansiedades severas o con depresiones severas. Entonces, en esos casos, el adicto lo que busca es tomar una sustancia para calmar ese dolor. Para calmar ese dolor, pero resulta siempre insuficiente. Por ejemplo, sin ir más lejos, la cocaína es un antidepresivo. Pero ¿qué pasa? Es un mal antidepresivo, porque cada vez se necesitan cantidades mayores para que genere el mismo efecto. Esa es la diferencia con algún otro tipo de sustancias que mucha gente utiliza como un tratamiento psicofarmacológico, ¿no? Son sustancias, todas estas, que se ha visto que no tienen posibilidad de mantener el efecto a lo largo del tiempo. Eso es lo que se llama el fenómeno de la tolerancia. Cada vez se necesitan más cantidad para generar el mismo efecto. Y también en los tratamientos, fundamental lo que hablábamos de las familias y las redes sociales. Y en este caso de la empresa es fundamental el trabajo de una red que contiene a esa persona cuando terminó el tratamiento. Es fundamental que la gente que lo reciba esté preparado. Ernesto ya en algún momento lo va a explicar, sobre todo con el curso de diplomatura, cómo se han armado un montón de empresas, una red hermosa de gente que apoya y acompaña a la persona durante el tratamiento y después del tratamiento. Bueno, siguiente. Bueno, ¿qué es lo que se necesita con un tratamiento? Una conciencia de enfermedad. La persona tiene que, de alguna forma, haber tocado fondo. Y el ámbito laboral es un ámbito realmente importante porque es el marco que le plantea que o mejora o pierde el trabajo. Se le da una licencia, pero es un marco que es importante sostener el trabajo. Entonces, generalmente siempre buscamos que toque fondo a partir de la situación. Tiene que haber una motivación y una demanda de tratamiento, por supuesto. En este caso siempre hay motivación. Por eso les decía que el ámbito laboral es un ámbito privilegiado como para que la persona se la pueda motivar y contener. Se trabaja mucho la tolerancia a la espera y la frustración. Por eso que les decía que generalmente la ansiedad es una de las características más comunes en las personas adictas. La visualización y el reconocimiento de problemáticas individuales. En el transcurso del tratamiento hay dinámicas individuales, grupales, familiares, en las cuales se trata de ver cuáles son los problemas que esa persona tenía de fondo, ya sea desde lo personal como en lo vincular. Y después se buscan estrategias de resolución de problemas, búsquedas de logros a alcanzar, objetivos. Una persona siempre es importante tener objetivos en la vida. Cuando la persona ya no tiene objetivos y aparece ese vacío, ahí es donde aparecen las sustancias psicoactivas. Siguiente. En el diagnóstico, siempre hacemos un diagnóstico situacional. Ver qué tipo de droga es la que consume, si es una droga que la utiliza para sentirse mejor, más activado, si tiene que calmar el dolor y la ansiedad, ¿qué lugar ocupa en la persona esa sustancia? Porque siempre ellos lo sienten como si fuera un bastón, por eso a veces cuando uno le quiere sacar el bastón sin un tratamiento, es difícil que puedan sostenerse. La edad de la persona y de qué edad consume, y como le decía, muy difícil que una persona que está consumiendo hoy no tenga años anteriores de consumo. Entonces, muchas veces en una entrevista laboral no necesariamente van a contar la verdad, siempre van a ir contando lo que les parece que es lo indicado para que después no tengan un problema. O por lo contrario, hay muchas personas que buscan licencia. Puede ser que también agraven enfermedades, pero generalmente una enfermedad ligada al consumo es muy difícil a que la quieran agrandar. Después, bueno, ¿cuáles son las características del consumo? Solos, en el ámbito laboral, con grupo de pares, con familiares. En muchas empresas también venden adentro de las empresas. Entonces se genera, como les decía anteriormente, toda una situación oculta ligada al tema del consumo y todo lo que implica eso, ¿no? Toda esa situación de marginalidad que está alrededor de todo el tema del consumo y la venta de drogas adentro del ámbito empresarial. Situaciones de riesgo, bueno, por supuesto, como decíamos anteriormente,
las lesiones, los accidentes, todo lo que tenga que ver también con lo vincular, las peleas, hay una serie de situaciones que las ausencias en el trabajo, las desapariciones, es algo que se ve y muchas veces se tapa y uno no se llega a enterar solamente cuando se hace un trabajo y se toma una política preventiva acorde a cada empresa. Siguiente. Actividades principales y su regularidad. Bueno, todo el tema del trabajo, los estudios, si realmente tiene, aparte del trabajo, algún ocio, tiempo libre, en qué momento es el que consume. Muchas veces también es importante que los diplomados sepan, no solamente focalizado en la persona que trabaja, sino también saber un poco la generalidad, porque muchos compañeros trabajadores también tienen familiares, puede ser la esposa, puede ser un hijo que tenga un problema de adicciones, y cuando hay un adicto en una familia, el trabajador también se encuentra implicado por toda la incertidumbre que le genera tener un familiar con problemas de adicciones. Por eso hay que tratar de ver el tema en forma integral y no pensar solamente en el trabajador, sino también pensar que una problemática familiar es importante que de alguna forma uno lo sepa y lo tenga en cuenta, sobre todo la gente en recursos humanos, y que esté formada especialmente en el tema. Después, bueno, saber si tuvo conductas delictivas, si tiene situaciones de robo ligados al tema de la adicción, si ha robado para drogarse, si ha pedido plata y no ha devuelto un jugador compulsivo, si han hecho tratamientos anteriores antes de ver y determinar cuál es el tratamiento que se ha indicado, ver si funcionó o no funcionó ese tratamiento, cuál fue la característica del tratamiento, y quién o quiénes conocen la situación y qué hicieron cuando se enteraron. Cuando se enteraron que tiene una persona que está padeciendo esto, se comprometieron, no se comprometieron, lo dejaron solo. Es necesario realmente darle más fuerza a la red laboral. Muchos casos de muchos compañeros que iban a visitar a la persona o formaban parte de algún grupo en alguna hora extra para entender un poco de qué se trata el tratamiento. En muchos casos hemos hecho reuniones adentro del ámbito laboral para que entiendan de qué se trata la problemática y cómo lo pueden ayudar. Mucha gente que tiene muy buena voluntad, pero no sabe cómo ayudarlo. Después, motivación, puede ser voluntaria, puede ser mucha gente que entra a una guardia por sobredosis, muchas personas que aparecen con accidentes reiterados en el ámbito laboral. La red sociolaboral familiar, con quién se puede contar, qué red se puede generar. Ver qué tipo de amistades tienen. Generalmente las personas que consumen se vinculan muchas veces con gente que consume, incluso eso mismo se ve en el ámbito laboral, y también ver cuál es la capacidad de abstención. Esa persona ha logrado durante algún tiempo dejar de consumir, ha podido tener etapas sin consumo, o realmente consume desde hace años y nunca ha podido en ningún momento frenar ni un momento. Siguiente. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de las primeras consultas? Muchas veces esas primeras consultas se hacen, esas primeras entrevistas se hacen en el ámbito laboral. ¿Qué es lo que hay que trabajar? Por un lado, la demanda del tratamiento. ¿Cómo hacer para que esa persona tome conciencia y quiera hacer un tratamiento? Por ejemplo, después de que da un test positivo y puede ser una persona que haya tenido un consumo esporádico, que haya estado un fin de semana en el cual estuvo con alguien que estaba consumiendo y por probar quiso consumir, y justo se dio la casualidad que el lunes hacen un test y le da positivo. Bueno, esa persona se le sigue haciendo test posteriormente y puede ser que se negativicen al poco tiempo. Pero puede ser que la persona le haya hecho un test y que después hay que hacerle test un poco más seguido y que le siga dando positivo. Bueno, en esos casos ya hay que tomar el tema más en serio y trabajar en una demanda de tratamiento. Estimular la abstinencia,
motivar un cambio de estilo de vida. En los tratamientos se busca que sea no solamente el dejar de consumir una sustancia X, sino generalmente tienen un estilo de vida bastante complicado, entonces hay que trabajar en todo a nivel integral. Realizar un diagnóstico, elaborar una historia clínica, que cada empresa tendrá en el sector de recursos humanos su historia clínica específicamente en este tema. Y después informar de qué se va a tratar el marco que ustedes le vayan a poner. Bueno, esta situación, por ejemplo, en una empresa sería que tiene que empezar a hacer un tratamiento y que la empresa tiene que estar conectada con el lugar de tratamiento, a ver si es un lugar apto o no apto, y si la persona concurre o no concurre, como le decía anteriormente, porque muchas veces si se le da la licencia sola, esa persona después no concurre, en muchos casos, o concurre a un tratamiento que no es específico en el tema, y siguen pasando los meses, y la persona tomó la licencia totalmente para nada, porque no hizo nada que le sirva para algo. Bueno, después devolver al consultante con su familia las conclusiones y las directivas del tratamiento que es el indicado, ¿no? Y después de las directivas, ver si ese tratamiento se está sosteniendo o no se está sosteniendo. Después, comprometer a la familia y a la red de apoyo, porque nos damos cuenta por nuestra experiencia que una persona que hace un tratamiento sin el apoyo familiar es muy difícil que pueda sostener la abstinencia. Siempre los tratamientos son redes sociales temporarias, hay una función terapéutica y también toda una función psicoeducativa. La institución se ve como integral, o sea que todo es terapéutico. Hay un trabajo interdisciplinario, no es una sola disciplina, son varias disciplinas que trabajan juntos en los tratamientos, dinámicas grupales, dinámicas individuales, multifamiliares y terapias familiares. Y son tratamientos que son necesarios que haya un acercamiento afectivo también en tratamiento. No es un tratamiento médico en el cual hay una disociación entre la persona y el médico desde un lugar de autoridad y de omnipotencia. Se trabaja mucho con la expresión expresada. Muchas veces las peleas, las discusiones son causas de recaídas. Se trabaja a nivel familiar los secretos familiares. Nosotros vemos que en muchas familias hay 3 generaciones de personas que consumen y que se fue ocultando. Se trabaja con los mitos familiares, en muchos casos que son, por ejemplo, jugadoras, mujeres. Hay toda una cuestión de estigma en la mujer, en el tema de las adicciones. Siempre se mira como a la mujer que es adicta con ojos de mucho más criticismo. Y después, bueno, todo el tema de la lealtad familiar y el compromiso en el tema. Bueno, y otro de los temas, como les fui adelantando anteriormente, es el tema de la adicción al juego. Nosotros sabemos que hay jugadores sociales, profesionales, jugador problema y patológico. Jugador social tendríamos a ser nosotros. El jugador social es el que determina una cantidad de dinero X para jugar, termina de jugar, porque le divirtió y se va para la casa. No está comprometido ni la cantidad de dinero que juega, hay un control en la cantidad de dinero que juega y en el tiempo que destina al juego. El jugador profesional es, qué sé yo, es lo que se habla de los jugadores de póker, que muchas veces hay mucho riesgo en que se transformen en jugadores patológicos. El jugador problema, que es el que tiene 2 o 3 episodios como máximo de pérdida de control. Y el jugador patológico, que ya entramos en lo que es la adicción al juego. La siguiente. ¿Qué es lo que se ve en estos casos? En muchos casos hay lo que se llama comorbilidad. Hay el 24% de los casos también se ve que son mujeres que son compradoras compulsivas. Y un 20% que también existe, comen compulsivamente. Hay también comorbilidad con el tabaquismo, con el alcoholismo, y trae problemas a nivel personal, de las relaciones en entornos, y a nivel laboral, como les decía anteriormente, por ausencias o porque piden dinero a los compañeros. Y como les decía, esto es lo mismo anterior, cantidad de dinero invertido y cantidad de tiempo invertido. Siguiente. ¿Cuál es el diagnóstico? Vemos obsesión por el juego, que es preocupación por el juego, necesidad de jugar cantidades cada vez mayores,
han intentado dejar de jugar y no han podido solos, irritabilidad cuando intenta interrumpir el juego, esto es lo mismo que en las adicciones a sustancias, la abstinencia es esto, el juego te utiliza para tapar el dolor, y esta cuestión de volver al día siguiente para recuperar lo perdido. Siguiente. El engaño en estas familias es muy común, la mentira. Muchas familias incluso piensan que su pareja está saliendo con otra persona y realmente lo que se está haciendo es escapa para ir a jugar. Actos ilegales, fraudes, muchas veces desaparece dinero de una empresa y no se saben cómo desaparece y es que tienen deudas enormes y tienen que taparla con dinero que no es de ellos. Esto que los decía, los problemas que hay a nivel laboral, porque se pierde mucho y se dañan las relaciones interpersonales. Tienen una personalidad muy infantil, esperan que haya otra persona que les resuelva el problema. Siguiente. Y fíjense que no es una problemática que aparezca un día para otro. ¿Ven? Hay una fase ganadora, una fase, siempre la persona recuerda la fase ganadora, hay una fase que empiezan a perder, hay una fase de desesperación y hay una fase de pérdida de esperanza, que en estos casos muchas veces se dan muchos fenómenos de suicidio. Y después la recuperación aparece a partir de una fase crítica y, bueno, una fase reconstructiva, una fase de desarrollo. Pero esto no se instala de un día para otro. Un jugador patológico muchas veces tarda 2 años de la etapa que va como un juego, muchas veces se busca escapar de un aburrimiento, mucha gente que empieza a aburrirse con las actividades que tiene y empieza a jugar como una diversión y termina con una adicción al juego. ¿Ven? Pero hay como fases, no es una cosa que sea un día para otro. Siguiente, Diana. ¿Qué es lo que motiva a un jugador a dejar de fumar? A dejar de jugar. Esto es fundamental. La crisis económica, a diferencia de las adicciones a sustancias, la familia entra en una crisis tremenda, porque muchas veces los jugadores se gastan 3 veces más que el dinero que tienen guardado, que lo que vale su propia casa, que lo que vale su propio patrimonio. Entonces la crisis familiar es mucho mayor. Por eso que en estos casos, hay demanda de tratamiento por el propio jugador. Nosotros hemos armado con Ernesto varios 0800 a nivel nacional y vemos que en el caso de los adictos al juego, el que más pide consulta por teléfono es el propio jugador. En cambio, en el caso de adicciones a sustancias, lo que piden tratamiento son la familia, las madres, las esposas. Pero la característica del adicto al juego es que después llama por teléfono cuando está desesperado, pero después no sostiene el tratamiento. Al poco tiempo, cuando ven más o menos que salió de un poquito de la problemática, quieren dejar el tratamiento. Después, como lo decía anteriormente, una de las problemáticas más severas es la deserción laboral. Al ver que del trabajo los empiezan a pedir que sostenga el trabajo, si no lo deja, es una forma muy importante para que los motive a dejar de jugar. Y las experiencias negativas ligadas al juego. Hay muchas historias de muchos que han tenido abandono de los hijos, con esta cuestión de estar horas metidos en un lugar de juego sin saber ni siquiera qué hora es. Y después también, por supuesto, todo lo que tenga que ver con la presión familiar, por eso es importante trabajar en estos casos con la familia. Siguiente. Bueno, esto es un poco un panorama general y también, bueno, en lo personal, también invitarlos a la diplomatura, ¿no? Porque realmente la experiencia de años que tenemos formando a gente, lo que vimos que no solamente es algo totalmente útil para las empresas, sino también es muy grato para las personas que hacen este tipo de diplomatura, ¿no? Porque es la oportunidad de hacer un crecimiento personal, no solamente de ayudar a otras personas, que todos sabemos que es muy gratificante, sino que también da la posibilidad de seguir desarrollándose como persona, ¿no? Y a partir de eso también vincularte con otras personas desde otro lugar.
Así que por eso es destacar, agradecer a Diana también esta oportunidad, y a Ernesto, por supuesto, de formar parte de este grupo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Si tienen preguntas. A usted muchas gracias, doctor Contartese, muy amable. Les recordamos que si tienen alguna pregunta, por favor pueden colocarlas en el chat, escríbanlas en el chat y al final de la reunión, con muchísimo gusto, vamos a resolver las preguntas. Ahora nos acompaña la doctora Sandra Milena Gutiérrez. Ella es bacterióloga y es la coordinadora de toxicología de laboratorios Abbott, con una amplia experiencia en el sector farmacéutico. Bienvenida, Sandrita, muchas gracias y los micrófonos son tuyos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por el espacio y bueno, vamos a arrancar. Listo. Bueno, mucho gusto. Coordino el desarrollo de negocio de la unidad de toxicología en Laboratorios Abbott en Colombia y el día de hoy, desde un abordaje en el entorno laboral, vamos a hablar de la determinación de drogas de abuso, teniendo en cuenta la importancia de desarrollo de espacios de cooperación técnica, donde como industria farmacéutica apoyamos a las organizaciones en la sensibilización y transmitiendo el conocimiento partiendo desde la importancia de cuando una empresa implementa un programa de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, empieza con la política en firme, documenta este programa con los procedimientos necesarios y empieza a fomentar acciones de prevención, donde después de estas acciones de prevención, pues va a tener presente cómo hacer la derivación y orientación al tratamiento y posteriormente la evaluación. Entonces acá viene un esquema de abordaje en el entorno laboral donde las compañías o las organizaciones siempre trabajan actividades de promoción de la salud enfocadas en campañas de sensibilización y siempre también van a trabajar actividades para prevención de riesgo, donde están encaminadas estas organizaciones es en hacer detección mediante indicadores, observación del comportamiento y campañas o actividades de vigilancia de la salud, donde se vincula los exámenes de salud mediante una consulta espontánea, una encuesta de salud, unos cuestionarios y algunas veces las determinaciones directas que nos van a ayudar a evidenciar posibles consumos de sustancias psicoactivas en las personas o en los empleados. Entonces, dentro de esto también vamos a que cuando se detecta un consumo, pues viene la importancia de tener planteados aquellos proyectos o aquellos de intervención para trabajar reubicación, restricción de tareas, programas de ayuda al empleado, de reincorporación con medidas disciplinarias y como siempre la importancia de hacer seguimiento a un programa mediante los indicadores, como lo mencionaba también en todo lo que presentó el doctor Contartese. Entonces, básicamente es muy importante y dentro de estos programas la vinculación de hacer determinaciones dentro de esa prevención que comentaba él y dentro de un enfoque netamente preventivo donde lo que vamos a trabajar es a crear factores de protección y a mitigar para trabajar esos posibles factores de riesgos de que se desempeñe, de que se genere un siniestro o un accidente a nivel laboral. Y en este primer punto, cuando una persona consume sustancias psicoactivas va a tener ciertos cambios en su comportamiento y los líderes de la organización, que son aquellas personas que están en contacto con ese empleado, son los que deben primero siempre estar o tener una primera formación acerca de cómo se debe observar a esa persona, cómo documentar lo que observamos en esos cambios de comportamiento de esa persona y sobre todo a quién y cómo derivar ese cambio de comportamiento en esa persona que observamos porque vamos a encontrar una sintomatología común. Y dentro de esto nosotros tenemos que tener presente que hoy en día el consumo de sustancias psicoactivas es una problemática que va en aumento y entre el 2009 y el 2018 esta problemática aumentó en un 30% en la población general que hablamos que viene en una edad desde los 16 años hasta los 65 años y si lo llevamos y lo extrapolamos al entorno laboral, pues hablamos de que esa es población que está activa laboralmente, que hace parte de nuestras organizaciones y que debemos empezar a
concientizar acerca de la observación de ese comportamiento, vincular esas observaciones de comportamiento a los exámenes que hacemos normalmente de detección de consumo de alcohol, como una problemática que también viene en aumento ahora en tiempos de COVID, por todo lo que hemos vivido y por lo larga que ha sido esta pandemia. Y dentro de eso, pues nosotros vamos a encontrar que las sustancias psicoactivas van a causar en nuestro organismo 3 tipos de efectos. Van a ser depresoras del sistema nervioso central, estimulantes del sistema nervioso central, o vamos a tener sustancias que son alucinógenas y que en general lo que van a causar son efectos sobre las personas que van a estar o relajadas, desinhibidas, bueno, por decirlo así, no tan tímidas, o posterior a eso, pues van a tener ese cansancio, esa letargia, y entonces es cuando nosotros vamos a empezar a observar esos comportamientos, que las personas llegan tarde, ya no se arreglan tanto, tenemos más incapacidades, digamos que tenemos un menor rendimiento y productividad a nivel laboral, y esto llevado ¿a qué? A que nosotros podemos observar todo esto, pero cuando nos encontramos con ese trabajador en una entrevista, en una encuesta de trabajo, nos preguntamos entonces qué tan habitual es que ese trabajador nos comunique de forma espontánea que tiene una problemática de dependencia. Y entonces ahí nos vamos a encontrar con que, pues, para la mayoría de las personas no va a ser conveniente hacer ese reconocimiento, y también lo van a evitar. ¿Por qué? Porque quieren evitar aquellas consecuencias que se pueden generar tanto en su entorno laboral como en su entorno personal o familiar, pues por miedo a hacer ese reconocimiento que tienen que hacer, y posterior pues a las consecuencias como tal. Es por eso que muchas veces los métodos de detección de evaluación de una vigilancia, un examen de salud, o una consulta espontánea, o una encuesta, pues no van a extrapolar con aquellos posibles comportamientos que nosotros observamos en los colaboradores, y podríamos recurrir a unos métodos de determinación directa. ¿Y qué son los métodos de determinación directa? Pues es la probabilidad que nosotros tenemos de utilizar una tecnología y que lo que va a hacer esa tecnología es apoyarnos como sistema a hacer una detección de un posible consumo que la persona ha tenido y que puede estar relacionado con cómo es su comportamiento y cómo es su estado de salud actualmente cuando se aplica el testeo. Y eso es, digamos que ahí es donde tenemos un primer cuestionamiento, y es ¿cuál sería el primer objetivo cuando yo aplico una prueba de screening? Si yo aplico una prueba de screening netamente para evitar que la persona desempeñe la actividad bajo el efecto de la sustancia, o aplico una prueba de screening porque simplemente quiero evidenciar si la persona ha generado un consumo de sustancias psicoactivas en unos días atrás. Entonces, lo que pasa en nuestro organismo cuando nosotros consumimos una sustancia psicoactiva, sin importar la forma por la cual nosotros consumimos esa sustancia, es que la sustancia psicoactiva va a llegar a nuestro torrente circulatorio, y al llegar a nuestro torrente circulatorio va a causar el efecto que tiene que causar y que se lo mencioné anteriormente, y ese efecto va a ser casi que inmediato, es decir, que yo puedo consumir, digamos, en este momento a las casi 6 de la tarde, y la persona en cuestión de unos minutos va a empezar a tener el efecto. Y en nuestro organismo, ¿qué pasa? Que esa sustancia va a estar en sangre, ya sea la sustancia pura o lo que hablamos del residuo de lo que es esa sustancia, que sería el metabolito. Y nosotros tenemos en el organismo la posibilidad de que las glándulas salivales filtren lo que nosotros tenemos en nuestra sangre y pase a nuestra saliva. Entonces, cuando nosotros vamos a aplicar un método de determinación directa, pues si hablamos de qué muestra usar, no podríamos usar sangre de una forma práctica porque es un método invasivo, tenemos que crear espacios y demás específicamente adecuados, y también se tendría que cumplir con una regulación o la legislación por el Ministerio de Salud. Pero si nosotros queremos aplicar un método de detección que no es invasivo, que nos permite supervisar a la persona y que nos va a permitir evidenciar esa relación directa que hay entre el estado de salud de la persona y cómo hacerlo de una forma práctica, con lo que les acabo de explicar de las funciones de nuestras glándulas salivales, nosotros podríamos aplicar una prueba de drogas de abuso en una muestra de saliva
y evidenciar solamente el consumo que la persona ha tenido en las últimas 24 horas. ¿Por qué? Porque como todo en nuestro organismo, nosotros terminamos nuestro metabolismo y tenemos que eliminar los desechos, es decir, que lo que tenemos en circulación y que podemos ver reflejado gracias a las glándulas salivales en sangre, ese metabolito ya lo vamos a empezar a eliminar por la orina, por el sudor o por el cabello en un promedio de 12 a 24 horas después del consumo, y lo voy a eliminar por varios días. Entonces, primero, ahí, si yo quiero determinar un consumo reciente, pues lo puedo hacer en una muestra que puede ser como saliva y puedo hacer métodos de determinación en saliva. Pero si yo quiero ya hacer una determinación de un posible consumo que la persona tuvo y que no puede tener, como puede que sí, porque ya dependería de si la persona consume con cierta frecuencia, una relación con el estado de salud de la persona, pues podría utilizar entonces una muestra de orina, que es la más comúnmente utilizada y es cuando recolectamos una muestra de orina que se recomienda, digamos, recolectar si sospechamos que la persona consume hoy, pasadas 24 horas para alcanzar a detectar en la orina, pero no tendría específicamente esa relación con el estado actual de la persona. Entonces, a nivel laboral, ¿qué observamos? Que los test de saliva son complementarios a los test de alcohol, y en las organizaciones se hace evaluación de embriaguez alcohólica con un dispositivo para determinación de alcohol en aliento, y los test de saliva hacen el apoyo para la determinación de ese consumo de sustancias reciente que se puede extrapolar con esas actividades de alto riesgo, como puede ser la conducción, trabajo en alturas, en espacios confinados, donde pues cualquier riesgo de que se genere una actividad, pues es mucho, digamos que genera, digamos, caos por las actividades que se desempeñan. Y cuando hacemos una determinación de drogas de abuso en orina, pues debemos tener presente que posiblemente va a tener una relación con un consumo anterior, que lo podemos extrapolar también con las situaciones que se viven ahora de la legalización del consumo de marihuana a nivel recreativo y como se vive, digamos, actualmente en Estados Unidos. Estados Unidos es un país que, a la vez por estados y por cambio de legislación, ha hecho cambios y ha, digamos, que legalizado este consumo. Entonces, ¿qué están viviendo las organizaciones a nivel laboral actualmente? Un cambio en sus políticas, en su organización para la determinación de drogas de abuso, haciendo un cambio de la determinación de drogas de abuso en orina a determinación de drogas de abuso en saliva. ¿Para qué? Para extrapolar necesariamente y específicamente la determinación de ese consumo que puede afectar netamente esa actividad a nivel laboral cuando desempeñan su jornada durante su turno como tal. Entonces, las herramientas de screening para hacer un tamizaje de drogas de abuso a nivel laboral deben sí tener unas condiciones importantes que se deben considerar, y es primero, deben ser unas herramientas de fácil uso que deben tener buena sensibilidad y especificidad. Y cuando hablamos de sensibilidad y especificidad, es resumido, estas dos características se agrupan y dan algo que sería exactitud, y es, cuando hablamos de eso, la posibilidad de que cuando dice que es un resultado negativo, pues yo lo llevo a una confirmación y casi en el 100% de los casos ese resultado va a ser negativo. O cuando el test dice que el resultado es positivo, si yo lo llevo a una segunda prueba de confirmación, ese resultado va a ser casi en un 100% positivo. Tercero, la portabilidad, porque eso genera oportunidad, que sería la siguiente característica, y es el poder abordar a esa persona para hacer una determinación que prevenga una actividad que pueda generar un factor de riesgo. Y lo importante, la rapidez con que yo lo puedo desarrollar, y hoy en día, en tiempos de COVID y demás, aportar herramientas de bioseguridad para que los procesos sean adecuados y pues sobre todo aporten como tal pues seguridad dentro del mismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de las pruebas de determinación en saliva, vamos a tener presentes que son dispositivos que están recomendados para el uso en el ambiente de trabajo debido a su fácil uso, a su fácil recolección, a su fácil portabilidad, y algo muy importante,
a la facilidad con que yo puedo supervisar una persona para recolectar esta muestra, disminuyendo el porcentaje también de riesgo de que la persona pueda adulterar la muestra durante la recolección para generar un resultado falso negativo como tal. Y esto hace que disminuyamos, digamos, la posibilidad de que la persona adultere este resultado. No es tan invasivo y vamos a manejar otro gran, digamos, dilema, que es el fenómeno de vejiga vaga o vejiga vacía, que es cuando si yo voy a aplicar un testeo de orina, la persona pues puede presentar una negativa a la recolección, indicando que en el momento no puede recolectar la muestra, tengo que dar ese espacio a la persona para que la persona, por ejemplo, tome agua, o tengo que esperar a que la persona recolecte la muestra. Y esto lo que no nos permite es que muchas veces se pueda aplicar como tal el testeo. Entonces, esas son unas de las grandes ventajas principales, pero la mayor ventaja que podemos resaltar es esa relación directa que puede tener hacer una determinación de drogas de abuso en saliva con el estado de la persona, que va a tener una relación directa pues con el comportamiento de esta persona para desempeñar en el momento esa actividad que tiene que desarrollar. Obviamente, como todos los sistemas, tienen desventajas, y dentro de las desventajas, pues es dependiendo del objeto con el cual se aplique, pues no vamos a tener una indicación del uso prolongado de las drogas de abuso, porque solo hace determinación de este corto tiempo. Y lo otro es que actualmente pues tienen unos paneles más reducidos para determinación de drogas, pero que a la vez en Colombia no afecta, porque nosotros en Colombia tenemos una prevalencia de consumo de cocaína y marihuana como las sustancias de mayor predominancia, seguido por una prevalencia de opioides, benzodiazepinas, y anfetaminas y metanfetaminas, que son sustancias que nosotros vamos a poder testear en los sistemas que encontramos en saliva. Y aquí es algo muy importante también. Cuando nosotros seleccionamos un método de determinación de drogas de abuso, debemos determinar un método de determinación que esté configurado, o un panel que esté configurado con aquellas sustancias que nosotros tenemos prevalencia de consumo. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, nosotros encontramos en el mercado paneles que tienen pruebas como propoxifeno o fenciclidina. Nosotros somos un país, y sobre todo en esta región, no tenemos prevalencia de consumo de estas sustancias, y debemos dar un enfoque a hacer una determinación de las sustancias que sí están teniendo prevalencia de consumo y que, por ejemplo, tienen una relación directa con las incautaciones que se generan por policía antinarcóticos cuando se hace como tal, cuando tienen como tal los operativos. Y el otro punto importante es que tendríamos problema con el fenómeno de boca seca que se presenta en los pacientes o en las personas que son consumidoras de marihuana. Pero acá lo que realmente se trata es de que una persona con fenómeno de boca seca pues tendría un tiempo más prolongado de recolección del volumen de muestra de saliva que sería necesario para el análisis, más no hablamos de que no se pueda recolectar, porque en promedio los dispositivos que están diseñados para desempeñar estos testeos tienen un tiempo de recolección aproximado de un minuto como tal. Y si hablamos de las pruebas convencionales para determinación de drogas de abuso en orina, pues son las pruebas de mayor relevancia de demanda, y acá tenemos algo muy importante para resaltar, y es ofrecen un amplio panel de drogas, pero controlar la fase de recolección en una muestra de orina es un proceso clave. ¿Por qué? Porque una persona que consume a nivel laboral va a intentar en un gran porcentaje durante esa fase de recolección adulterar esa muestra, que lo podría hacer diluyéndola con otra sustancia, agregando otra sustancia o reemplazando la muestra para intentar negativizar el resultado. Entonces, cuando nosotros hablamos de la aplicación de screening de drogas de abuso en orina, tenemos que pensar en incluir en estos screening de drogas de abuso los paneles o los test de adulterantes. ¿Y qué son los test de adulterantes? Son tiras que nosotros tenemos incluidas dentro de los paneles a la vez, que no agregan ningún proceso dentro del montaje, pero que sí nos crean otro
gran característica de apoyo y es que nos ayuda a evaluar la integridad de la muestra. ¿Por qué? Porque si una persona, por ejemplo, diluye la muestra con agua o le agrega, digamos, un químico, ya sea de origen casero, comercial o demás, como tal, estos sistemas le permiten, digamos, a la persona que está encargada de aplicar la determinación, determinar, ¿cierto?, que la persona puede haberle agregado alguna sustancia y esos test van a dar positivos que si nosotros lo extrapolamos con el resultado de los análisis de los test, pues van a dar negativos. Es decir, que al permitirnos evaluar esa integridad de la muestra, nos van a permitir tener un control adicional sobre esa evaluación y lo que nosotros debemos tener es presente que en ese caso podríamos mejorar los procesos de supervisión de recolección de la muestra y una prueba como esta nos ayudó a implementar, digamos, que esos posibles controles que debemos tener dentro de esta supervisión. Y lo otro gran importante que tenemos en nuestros paneles o sistemas de detección. Estos sistemas de detección se llaman inmunoensayos y nosotros debemos tener presente que casi todos los inmunoensayos tienen unas condiciones dentro del montaje y la interpretación que debemos considerar y debemos seguir para que las muestras o ese resultado de esos análisis sea adecuado. Por lo general es una recomendación que la muestra tenga un tiempo de incubación de 5 minutos y después de los 5 minutos se genere una interpretación pasados esos 5 minutos, máximos hasta los 10 minutos. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos una interpretación sobre como tal una tira que es de un formato de papel y si este formato de papel se seca gracias a una corrida, pues va a generar una reacción totalmente diferente después de este tiempo. Y en la práctica se puede observar que muchas veces hay una diferencia entre la lectura que se puede hacer en un tiempo y si se deja ese panel para más tarde, un tiempo, digamos, o sea, media hora después para leerlo, van a haber diferencias en la interpretación. Esos son como, digamos, las observaciones o los comentarios que tenía para el día de hoy en cuanto a, digamos, la cooperación técnica en la cual trabajamos como laboratorio, presentándoles a ustedes, pues, parte de las características y fundamentos técnicos que se pueden revisar dentro de la evaluación de los test a implementar dentro de los programas de prevención de consumo de sustancias psicoactivas dentro de este entorno laboral. Entonces, bueno, gracias Mireya por darme este espacio. No, a ti, Sandrita, muchísimas gracias, muy ilustrativa tu presentación y pues ya tenemos algunas preguntas, pero vamos a escuchar al doctor Ernesto González, que es el director de CAPLA, que es el Centro Argentino de Prevención Laboral en Adicciones, y a la doctora Diana Naranjo Restrepo, que es líder en prevención de adicciones en el ámbito laboral en Tradisana, Colombia. No sé si cada uno va a hacer una intervención o van a tener un conversatorio en este momento, o si quieren les leo las preguntas porque ya estamos como un poquito colgados de tiempo. Entonces quisiera saber ustedes qué prefieren. No, vamos a hablar al tiempo. Sí. ¿Perdón? Que me parece bueno hacer como una introducción breve, estimada Mireya, como para, por un lado, destacar las magníficas exposiciones tanto del doctor Contartese como la doctora, mi apreciada doctora Gutiérrez. Entonces, lo que queríamos brevemente decir es que como pilares de una buena gestión, y hablamos de ámbito laboral, porque toda esta problemática de salud mental y adicciones vienen desde una mirada, una focalización para el ámbito laboral. Por eso, recordando un gran filósofo alemán, a Hegel, que decía que el trabajo es la fragua ética de la humanidad. Para cuidar esa fragua ética de la humanidad hay que hacer acciones muy concretas como las que lleva adelante en tratamiento, en prevención, el doctor Contartese, como nos ha ilustrado la doctora Gutiérrez de esos magníficos productos de tecnología de punta de Abbott. También, y acá destaco a Tradisana,
con quienes estamos unidos en alianza y ha concretado lo que se llama el primer diplomado para Colombia en prevención laboral de adicciones, que es un tema muy importante y que cuenta además con el apoyo de Abbott, con el apoyo de la querida Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo y la Sociedad Argentina de Medicina del Trabajo. Pero para eso, y ahora Diana nos va a ilustrar un poco más, el objetivo, digamos, de este diplomado como objetivo general es formar a especialistas, a trabajadores, a ámbito laboral, para que sean capaces de articular en los propios lugares de trabajo estrategias preventivas, lo que llamamos cultura preventiva laboral, en este caso en adicciones. Y los contenidos temáticos de esta diplomatura realmente son muy buenos, de la misma manera que el staff docente, tanto de staff docente de Colombia como profesores extranjeros, y estos contenidos temáticos van desde una introducción a la prevención de las adicciones en general, como también muy focalizados al ámbito laboral, qué modelos hay de prevención, de tratamiento, de farmacología, inclusive de aspectos legales y aspectos jurídicos y distintos temas que tienen que ver con enfoques tanto terapéuticos como preventivos para el ámbito laboral. Así que bueno, le paso la palabra a la doctora Diana Naranjo, que nos va a mostrar un poquito más lo que es este magnífico diplomado. Bueno, gracias al doctor Ernesto y a cada uno de ustedes y obviamente a la Feria Internacional de Seguridad por este espacio. Bueno, el doctor Ernesto ya lo dijo todo, no me cabe más sino invitarlos a esta oportunidad académica que es el primer diplomado en Colombia en prevención de adicciones en el ámbito laboral. Entonces, con amplia experiencia y apoyado con nuestros aliados, la Sociedad Argentina de Medicina del Trabajo, Laboratorios Abbott, Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo y Clúster. Entonces, si ustedes son miembros, aliados, usuarios de alguno de nuestros aliados, pues también pueden pedir información sobre este diplomado. Aquí está en el slide donde son los canales de información y bueno, no solamente adicciones a sustancias, sino conductuales y esta sensibilización de profundización a esta rama o a esta área en la medicina y seguridad y salud en el trabajo. Entonces no ocupo más tiempo y le doy la palabra a Mireya para la sesión de preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, no, muchas gracias a todos ustedes, muy interesante y muy importante todos estos temas. Y vamos con la primera pregunta. De Giovanni Díaz, dice, ¿esta parte del jugador también se puede tratar como la persona que toma alcohol? Creo que esta pregunta es para el doctor Contartese. Sí, bueno, en principio es en el ámbito laboral, por supuesto, todo lo que se realiza en el ámbito laboral puede ser común a los que se hace a personas que tienen problemas de sustancias, pero cuando se realiza el tratamiento es preferible que sea un tratamiento específico en el tema del juego, con un equipo que esté formado específicamente en el tema, porque si bien hay similitudes, como hablamos, hay una abstinencia, hay una tolerancia y hay toda una serie de recaídas, el jugador generalmente, sea mujer o varón, no se percibe como un adicto a sustancias, se percibe como una persona distinta, incluso hay diferencias en la personalidad, hay diferencias en la adherencia al tratamiento, así que por eso es preferible que concurran a los tratamientos de lugares específicos. Mireya, si me permitís hacer una aclaración, también es que decir que generalmente en las adicciones a sustancias y alcohol es más frecuente en los varones que en las mujeres. Hay una diferencia, un 70-30, un 80-20. Y en el tema del juego,
es parejo, hay un 50 y 50 más o menos entre mujeres y varones, con la diferencia de las mujeres tienen más preferencia de jugar a los slots, o lo que se llamaban anteriormente las tragamonedas, y los hombres más a la ruleta. Muchas gracias, doctor. Bueno, otra pregunta de Gonzalo López. Dice, queriendo someterse a tratamiento a través de un psicólogo que muchas veces trabaja en coordinación con un psiquiatra, ¿hasta dónde es necesario llegar a utilizar medicamentos para controlar estos impulsos? Y bueno, en principio habría que ver el tipo de sustancia y, como les decía anteriormente, si no hay una comorbilidad, o sea que en muchos casos, aparte de la adicción, hay una problemática de base, que puede ser un cuadro depresivo, un cuadro de trastorno emocional, que puede ser una bipolaridad. En los casos esos, lo que se trabaja es con la medicación de base. Después, por supuesto, hay medicaciones específicas, qué sé yo, para el alcohol puede haber distintos tipos de medicamentos para disminuir el craving, el anhelo del consumo. Pero en ese caso hay que ver el caso a caso, ¿no? Pero sí es importante, como les decía, que los equipos sean interdisciplinarios. Entonces, si bien que haya un psicólogo, pero que también haya un psiquiatra que haga una evaluación, más también de otro tipo de punto de vista. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, cuando la persona de juego o de sustancias psicoactivas asume al realizarlo fuera es una forma de desahogar el estrés, ¿en qué momento esto afecta en su entorno y qué afecta a largo plazo? Sí, generalmente al entorno familiar, primero porque son situaciones que van ascendiendo, o sea que es muy difícil que una persona que empieza con una adicción sea algo estático. Generalmente en muchos casos empieza como un uso, o como le quise mostrar las distintas etapas del juego, empieza como algo que al principio es una distracción o una curiosidad, como el caso de los jóvenes, y después se va instalando en la mayoría de los casos una adicción. Cuando la adicción se instala, la persona cambia el comportamiento, como decía la doctora Gutiérrez, cambia el comportamiento, cambia las relaciones a nivel laboral, cambia los intereses, y la persona empieza a tener, como lo único que le importa en ese momento es salir corriendo para consumir. Entonces, las sustancias le generan un cambio comportamental. Las no comportamentales también le producen, las adicciones comportamentales también les cambian le hacen una modificación en las conductas. Y eso trae una crisis familiar, no solamente en la relación de pareja, sino también en los hijos, ¿no? Porque la persona pasa a tener la droga o el fenómeno adictivo pasa a ser el eje de su vida. Y en el ámbito laboral, bueno, también quiero remarcar que es imprescindible en el ámbito laboral que se hagan los test. Fue muy clara la doctora Gutiérrez, o sea que los test son imprescindibles. Y también el hecho de que los problemas que trae son diarios, ¿no? Hay un montón de situaciones que no se detectan, pero no por eso son graves. Muchas gracias, doctor. Y la última pregunta que tenemos aquí dice, ¿qué sustancias detecta? Creo que esta es para Sandrita. Sí, cuando hablamos de qué sustancias detectar, pues vuelvo a hacer la relevancia en primero fijarnos en cuáles son esas sustancias predominantes de consumo acorde a las estadísticas, acorde a los reportes que hay en el país. Y pues bueno, si hablamos de Colombia, Colombia es un país que tiene predominancia de consumo de marihuana, seguido por cocaína, y posterior a eso cobran importancia los opioides y las benzodiazepinas, es decir, que debemos tratar de vincular dentro de nuestros screening sustancias como estas y aquellas de consumo que hacen parte de las incautaciones por policía antinarcóticos, que vendrían siendo anfetaminas y metanfetaminas. Es decir, que la sugerencia que más hacemos acá es a incluir un panel más completo dentro de los screening que podemos hacer a nivel preventivo, vinculando estas otras 4 sustancias a cocaína y marihuana, que son las que vemos que con mayor frecuencia se hace un screening a nivel laboral. Gracias, Sandrita. Y también pregunta,
¿Cómo se hace con la marihuana que seca la boca? La marihuana pues produce síndrome de boca seca, pero eso no quiere decir que las personas no vayan a poder recolectar una muestra de saliva. Lo que pasa es que se puede demorar una persona en la recolección un poco más de tiempo, pero en la práctica lo que se ve es que se puede hacer la recolección de la muestra como tal. Muchas gracias. Por último, Viviana Corrales nos pregunta que cuándo va a empezar el diplomado. Bueno, gracias por el interés. Estamos en fase de inscripciones y estamos en espera de inicio para primer semestre del 2022. Claro que si todos se animan ya hoy, se inscriben ya, empezamos antes. Empezamos Hacemos un descuento especial. Hacemos un descuento especial. Igual si ustedes conocen a nuestros aliados, Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, Sociedad Argentina, Clúster, Laboratorio Sabot, tienen descuento especial. Empezamos ya, si todos ya se inscriben. Bueno, muchísimas gracias. Creo que no hay nada más en este momento de preguntas. Y solamente nos resta darle muchísimas gracias al doctor Contartese, al doctor González, a la doctora Naranjo, a la doctora Gutiérrez y a Patricia. Muchísimas gracias por permitirnos estos espacios tan importantes. Y bueno, a ustedes asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos tenerlos próximamente en otros eventos en el que Patricia nos estaba invitando. Esperamos verlos y cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Que tengan una feliz noche y cuídense muchísimo. Acuérdense de sus medidas de bioseguridad, mantengamos la distancia física, mantengamos el aseo permanente de manos, pero reactivémonos porque ya es hora. Muchísimas gracias, feliz tarde. Gracias, Mireya. Gracias a todos los panelistas. Qué importante e interesantes temas. Queremos seguir escuchándolos. Ya saben que este espacio, este webinar, va a quedar subido en la página web de la Feria de Seguridad, de manera que si quieren seguirlo consultando, a partir de la próxima semana estará en la página de la Feria de Seguridad. Y también recordarles que del 22 al 24 de noviembre vamos a tener el foro de pensamiento estratégico, donde el tema de salud mental será tratado en un taller muy especial, que en principio se va a llamar Reconéctate, pero ya muy pronto van a conocer ustedes de primera mano todo el programa. De manera que en nombre de la Feria Internacional de Seguridad, de Corferias, queremos agradecerle por este espacio a estos conocedores del tema. Muchísimas gracias por traernos este tema tan importante. Y bueno, seguimos de verdad queriendo divulgar estos temas que ayudan al ser humano a continuar en estos momentos tan difíciles de la humanidad. Muchas gracias a todos. Manuel, a ti, muchas gracias por este apoyo. Señores panelistas, lindo haberlos conocido. Vamos a seguir conectados y siempre estos micrófonos para poder compartir temas de tanta relevancia. Muchas gracias a todos.